Muy buenas noches. El de hoy sí que va a ser un programa de algo más que palabras, porque lo que pretende es que sea un espacio de servicio público, divulgativo, para ahuyentar las noticias falsas y las medias verdades en torno al coronavirus. Y para hacerlo contamos con dos profesionales de la sanidad, Raquel Blasco, médico internista. Buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias. Evaristo Ruiz, médico también y gerente del Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero. Buenas noches. Y gracias. Y un periodista, Raúl Mata, redactor de La Razón. Que hoy, Raúl, te toca hacer lo que mejor sabemos hacer los periodistas, que es preguntar. Aquí vamos a estar tú y yo mano a mano con ellos para que nos despejen todas las dudas que podamos tener. Porque mire, aquí tengo yo las últimas recomendaciones de la Junta de Castilla y León con respecto al coronavirus, medidas, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, recomendaciones. Por ejemplo, medidas obligadas. Los niños ya no van a poder ir a excursiones, se podrán suspender o limitar todas las actividades sanitarias programadas en centros sanitarios de atención hospitalaria, como las consultas. Se restringe el acceso de acompañantes a los hospitales, se suspenden las excursiones, lo que les decía, de los colegios, todos los grandes eventos deportivos profesionales y no profesionales de competiciones también se restringen. Esos son recomendaciones que llegan para toda la comunidad. Pero esta mañana, aparte de esto, la Junta anunciaba lo que ayer ya se preveía, medidas extraordinarias ante el coronavirus, pero por el momento solo en Miranda de Ebro, en el Condado de Treviño y en Pancorbo. Esto decía la consejera de Sanidad esta mañana tras la celebración de un Consejo de Gobierno extraordinario del Ejecutivo Regional. En este momento no tenemos una situación para cerrar las universidades, ni mucho menos. O sea, esta no es la situación de Castilla y León. Como tenemos una situación especial en Miranda, tomamos decisiones en Miranda, pero esto no es extensible a día de hoy y con la situación epidemiológica de hoy. Pero sí es verdad que todos los días estamos evaluando la situación y lo que vale a estas horas, pues a lo mejor mañana es cambiante y tenemos que proceder a hacer otras actuaciones. La consejera Verónica Casado diciendo que por el momento la situación es cambiante, eso ya lo sabemos, y en Miranda de Ebro, en esas zonas que les decíamos antes, se suspenden las clases en todos los niveles educativos, se suspenden las celebraciones litúrgicas y también el transporte urbano. Primera y directa pregunta, ¿estas medidas que se están tomando en Miranda se tienen que hacer extensiva a toda la comunidad? Yo creo que la consejera lo ha dicho estupendamente bien. Vamos viendo. Lo que pasa es que ese vamos viendo, ella es una persona muy inteligente y a la que admiro profundamente, vamos viendo no tiene que ser un vamos viendo despacito, sino vamos viendo un poquito más adelantados. Estamos siguiendo los pasos y lo estamos pudiendo ver todos, los mismos pasos que desgraciadamente han sufrido nuestros hermanos italianos, y lo que pasa es que hemos cogido carrerilla, parece ser que lo sabemos hacer mejor y más que ellos, de manera que podemos seguir los mismos pasos que están haciendo ellos, tanto para lo bueno como para lo malo, adelantándonos. Este cierre de vamos viendo a ver qué es lo que pasa, presumiblemente se vaya a acelerar, y se vaya a extender y se vaya a generalizar, pero como medida lógica de contención, en breves horas. ¿Tú crees que en breves horas cambie? Sí, seguro, antes del fin de semana. ¿Ya visto? Vamos a ver, yo diría, para centrar un poquito la cosa, sí. Algo que seguramente mucha gente sabe, pero creo que hay que recalcarlo. Es un virus nuevo, del que empezamos a conocer cómo se comporta, pero es nuevo. Por tanto, al ser nuevo y al enfrentarnos a lo desconocido, hay que exagerar un poco las medidas que se van a tomar. ¿Por qué? Porque no hay una segunda oportunidad. Si te equivocas y se te escapa el virus, no tienes otra oportunidad. Por tanto, más vale exagerar que lamentar. ¿Cuál es el objetivo, desde mi punto de vista? El objetivo es que, puesto que nos vamos a infectar casi todos, y eso es inevitable, y puesto que aproximadamente un 2% de la población lo va a pasar mal porque tiene una patología previa, normalmente de tipo neumológico, de respiratorio, lo que hay que hacer es
procurar que los que nos vamos a infectar nos infectemos en el mayor plazo posible de tiempo. ¿Para qué? Para que esas personas que lo van a pasar mal no se amontonen en un periodo de tiempo muy pequeño, porque entonces no los puedes atender. Un ejemplo, mi hospital tiene 20 respiradores. Podemos atender a 20 pacientes con patología respiratoria grave, pero el 21 ya no le podemos atender, porque no hay respirador para él. Por tanto, si extendemos la epidemia todo lo posible en el tiempo, atenderemos a 20, que algunos se curarán, luego a otros 20, luego a otros 20, luego a otros 20. Pero si se concentra todo en muy poco tiempo, no damos abasto. Esa es la cuestión. La inmensa mayoría ni se va a enterar que tiene coronavirus. La gran mayoría tendrá pues, un catarrito, un poquito de tos, un poquito de fiebre, un poquito de sensación de dificultad respiratoria y nada más. Pero hay un pequeño porcentaje que lo va a pasar mal. Y a esos es a los que hay que proteger. Yo que no soy profesional sanitario, sí, que soy de la calle, como quien dice, bueno, primero, ante las palabras que ha dicho la consejera, yo he visto que ha estado también un poco con el freno echado, con el freno de mano echado. Yo creo que como están las circunstancias, por ejemplo, voy a poner el caso de Valladolid, con 3 casos solo, si ya empezamos a hacer unas medidas un poquito más drásticas, si ya casi los supermercados y hay una histeria general, si hoy cerramos todos los colegios, por ejemplo, que era una de las medidas que estaba prevista o que se prevé o que de aquí a no mucho tiempo se va a llevar a cabo, yo creo que ese alarmismo se va a intensificar y yo creo que es lo que la consejera y desde la Junta de Castilla y León han intentado frenar. Yo entiendo que los profesionales sanitarios, que sois los que sabéis de esto, entiendo que queráis alargarlo en el tiempo, pero volvemos a lo siempre. Alargarlo en el tiempo también puede suponer alargar en el tiempo un problema económico para la gente que trabaja, los autónomos, las pymes, la gente que tiene su bar, que está cada vez más complicada la cosa. Yo entiendo que el problema sanitario hay que pasarlo y a lo mejor hay que extenderlo, pero ¿está la sociedad y Castilla y León preparado para extender ese tiempo y esa economía que, bueno, que no es de las más bollantes ahora en estos momentos? Ahí quiero hacer yo un mensaje radical. Es mucho más importante lo que nosotros podemos hacer de manera individual, cada uno de nosotros, y cualquiera de las medidas que puedan hacer tanto a nivel autonómico como incluso a nivel nacional. Solamente si consigo en mi sociedad, empezando por mí, el asumir esas medidas de no toques, que no te toquen, no acudas a sitios en donde puedes convertirte tú en elemento transmisor o que otro te vaya a transmitir a ti. Haz el favor de no chuperretearte por todos los lados y sobre todo, y muy importante, por si acaso has tocado algo, que lo lógico es que toques algo, lávate las manos. Tenemos mucho conseguido. Mucho más. Sí, yo creo que es un poco donde han encaminado hoy las apuestas de la Junta. Las apuestas de la Junta. No ir al transporte público, en efecto, el no tocar, ir al hospital, el no convertirte tú en vector. Y sobre todo, esto es muy importante, tenemos que informar y cada vez más a la población. Sin alarmismos, no. Con alarmismos, los justos, los necesarios, no de desabastecimiento de Mercadona o de Pica, obviamente, eso no, diciendo que no hay ningún motivo, no nos vamos a morir todos. Lo que acaba de decir Evaristo tiene más razón que nadie, obviamente tiene una letalidad del virus que, bueno, que es de entre un 1 y un 2%, no es despreciable. No es despreciable en absoluto, no es el 1,3% que tiene el virus de la gripe, pero no es letal, no es un ébola, no es un SARS, no es un MERS, no es una letalidad tremenda. Y tenemos que intentar aplanar la curva, por supuesto, para no caer todos malos al tiempo y para poder atender a ese 1 o 2%. Yo, aprovechando que os tengo aquí, quiero que me digáis cómo es este virus, este coronavirus. Se dijo en principio que era como el de la gripe, luego se dijo que no era como el de la gripe, luego se dijo que se asemeja mucho al SARS. Sí. ¿De dónde viene, cómo es este virus y cómo se puede tratar? ¿Quieres? Adelante. Vale. Es un RNA virus, o sea, quiero decir, tiene como tres trocitos, como un huevo Kinder de 3 partes. La parte del núcleo es un RNA virus, hay virus DNA y virus RNA. Esto es un virus respiratorio, entonces es un virus RNA. Luego la parte digamos que lo cubre, tiene una cubierta que puede mutar tranquilamente, que está formado por proteínas, que son las que cambian,
ocasionalmente, y las que le facilitan el agregarse o no la capacidad de infectar, por así decirlo, y de propagarse. Sí, porque el virus de por sí no vive, no se reproduce solo, no es capaz de... nos necesita a nosotros para reproducirse. Necesita un ser vivo para reproducirse, una célula viva para reproducirse, más o menos tonta, pero viva, al fin y al cabo. Por último, tiene una cápsula exterior que si la miras en el microscopio electrónico tiene como si fuera la corona del sol, por eso se llama coronavirus, es muy bonito. La verdad es que el virus es una belleza desde el punto de vista estético, pero es un canalla. Ahí le tenemos al coronavirus. Bueno, pues ves, es un virus súper mono. Pero la ventaja que tiene este virus es que es un virus que es muy listo, por así decirlo. Lo primero, como él muy bien ha dicho, es un virus nuevo y conocemos muy poco de él. Y hay una cosa que interesa mucho. En solo 3 meses, desde su aparición en el mercado de la investigación, ha habido más de 100 artículos muy bien publicados en revistas de alto índice de impacto, cosa que no consiguió cualquiera de los otros virus respiratorios importantes en 8 o 9 meses de evolución. Con lo cual, se está evolucionando mucho la investigación de él y, por lo tanto, conocemos mucho. Los investigadores, la verdad es que están haciendo un esfuerzo excepcional en eso. Y se conoce que es altamente contagioso, se transmite muy fácilmente, que tiene un RO de entre 1 y 2. RO quiere decir que cantidad de personas que pueden ser infectadas por una persona que sea portadora de él. O sea, que un infectado puede infectar a su vez a 1 o 2 personas, a menos de que tenga síntomas, en cuyo caso, no sé si es que maneja peor el virus o qué es lo que le pasa, es capaz de transmitirlo y de infectar a más personas, hasta 5 o 6, imaginaos. Por lo tanto, la importancia tremenda que tiene de diagnosticar pronto y de someternos de verdad a las medidas de aislamiento, porque uno es capaz de pasárselo, en el mejor de los casos, a 2 y duplicar, y en el peor de los casos a 5 o 6. Claro. Y los médicos, muchísimo control, porque los médicos no se nos pueden poner malos. Sí. Y se están poniendo... Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Hay que proteger al personal sanitario, no por egoísmo, sino porque si caemos nosotros, ¿quién atiende al resto de la gente? Por eso hay que racionalizar el uso de los equipos de protección individual, los EPIs, mascarilla, batas impermeables, guantes, pantalla de gafas para tomar muestras de frotis faríngeos a los posibles afectados, para no caer nosotros en la enfermedad. ¿Y de eso hay problema de desabastecimiento? Bueno, ahora mismo yo puedo hablar de mi hospital. Nosotros hemos recabado todo el material que teníamos tanto en almacén como en los distintos controles de enfermería y para racionalizarlo y estirarlo en el tiempo todo lo posible. Hemos calculado aproximadamente unos 4 meses de epidemia hasta que se controle la situación, en el peor de los casos, y hemos hecho un plan para que esos equipos de protección nos duren esos 4 meses, porque el mercado ha roto el stock, está desabastecido, no se pueden comprar. Pero la consejera ha garantizado hoy que estaba comprometida, que esos EPIs iban a estar garantizados en todos los centros sanitarios de Castilla y León. Me imagino que será algo fundamental para que... Posiblemente se haga una compra centralizada, porque si tú ahora llamas, nosotros hemos llamado a muchas casas comerciales, te dicen que no tienen stock. Pero quizás si se concentra la compra en un solo comprador, que sería el Estado o la comunidad autónoma en este caso, se podría conseguir, la consejera lo ha dicho, EPIs suficientes para aguantar el tirón. Claro, nuestras enfermeras en el medio rural, ¿qué pasa con ellas y con los médicos? Mira, tenemos una ventaja y es que la dispersión de la población de la que tanto nos quejamos, en este caso nos beneficia. En este caso nos beneficia. De hecho, en mi zona, en Aranda, no hemos tenido ningún caso todavía. Es una especie de isla. Tenemos el problema en el norte, Miranda, y en el sur, en Madrid. Pero en el medio, que es donde estamos nosotros, pues la verdad es que no hemos tenido ningún caso. Hemos tenido algunos casos en estudio, pero todos han dado negativo. ¿Por qué? Pues no lo sé muy bien. Puede ser porque nos hemos anticipado mucho a todas estas medidas que ahora se están tomando para contener, quizá con exageración, pero bueno, más vale pecar de más que de menos, ¿no? Para contener la curva de... Porque lo que ha dicho Raquel es muy correcto, es un virus muy mutante. Entonces, probablemente la que quede inmunizada sea la siguiente generación, los que todavía no han nacido, que van a quedar inmunizados,
pero para los que estamos vivos nos va a costar desarrollar todos los anticuerpos necesarios para resistir este virus. También se dice que cuando lleguen las altas temperaturas, Sí. tal y como sucede con la gripe, este virus no va a resistir. Parece ser, no se sabe. Tiene No toda lo la sé. pinta de ser estacional. O también morirse de su propia exaltación, como aquellos virus tan tremendamente letales, y morir porque se queda sin huéspedes. Pero eso no va a ser así. No va a ser así porque afortunadamente para nosotros no es letal y va a seguirse manteniendo, replicando precisamente por ébola. eso. No es un No, ébola, no, por no, Dios ni mucho bendito, menos, ni no. tiene una tasa de letalidad ni siquiera comparable al MERS, vamos, para nada, en absoluto. Pero no hay que frivolizar A ver, ni el ébola minimizar. era muy letal, pero muy poco contagioso. Porque sí. Este es muy contagioso y muy poco letal. Si hubiera un virus muy letal y muy contagioso, Adiós. entonces sí que la hemos liado. Entonces sí que era la película de contagio. Estas películas, Se las compensa una distopías cosa con la estas, otra. estaríamos en ellas. Bueno, Eso es. vamos a seguir introduciendo temas al debate. Desde hace un par de horas la crisis del coronavirus es oficialmente una pandemia. Lo acaba de decretar la Organización Mundial de la Salud y con este panorama cambiante, lo estamos viendo según pasan las horas, no sería extraño que mañana la situación cambiase drásticamente y entre esas medidas se nos viene a todos aquí en Castilla y León una a la cabeza. ¿Qué pasará con la Semana Santa? Bueno, pues hoy esa pregunta se la hacían al portavoz de la Junta en esa misma rueda de prensa y esto es lo que respondía Francisco Igea. ¿Se va a suspender la Semana Santa, las actividades de la Semana Santa? Pues es bastante probable. En este momento no estamos en esta semana, pero es bastante probable. Ya hemos dicho que en Miranda vamos a suspender todos los actos y ceremonias litúrgicas y es evidente que nuestra recomendación va a ser esta, si la situación no cambia, que es poco probable que cambie. Parece ser. ¿Ustedes, vosotros qué haríais? ¿Suspender la Semana Santa? Es lógico, Es lógico, ¿no? es lógico. Todo el freno de mano que ha hecho la consejera aquí, que creo que Egea ha pecado de transparente en este sentido. O sea, yo creo que esperábamos todos, bueno, queda tiempo, va a esperar, pero yo creo que lo ha dejado bastante claro. Si ayer se suspendían las fallas en Valencia, que es la máxima fiesta, todo indica que aquí la Semana Santa, me da pena por mis amigos hosteleros y hoteleros, Sí, pero es así. pero todo hace indicar que no sería lógico. Si lo que están pidiendo es lógica y concienciación, yo creo que el tema de la Semana Santa ahora mismo no podría ser. Estamos No solo viendo por imágenes masivas, es que aquí se llenan las calles. y ya no solo por los de Castilla y León, porque viene mucha gente de fuera. Gente de fuera que no puedes Entonces, controlar, que no debes de controlar además, porque vienen precisamente a hacer gasto y a estar aquí. Y porque en nuestra Semana Santa es un acto cultural por excelencia. Hoy se han cerrado los museos en Madrid. Es como cerrar el Museo Mayor que tenemos, es un museo al aire libre, pero es un museo al fin y al cabo, con todo lo que tiene de aglomeración, de multitud, de roce y de tocar, o sea, todo lo que acabamos de estar diciendo que no hay que hacer. De manera que por mucha pena que nos dé, es una medida que es de sentido común, igual que es de sentido común el el no celebrarse las fallas, e igual que no es de sentido común todo lo que se preparó ayer en los alrededores del estadio de Mestalla, que si bien no se celebró el partido a puerta abierta, pero Ya. todos los aficionados Sí, estaban igual que no es lógico que ya hayan ido felicitándose. 3.000 de Madrid a En Inglaterra. efecto, entonces, todas esas medidas yo pienso, de Y la verdad, tractorada que, de Valladolid en esta efecto, mañana. que hasta que no nos tomemos las cosas en serio y hagamos nuestro, de verdad, el refrán de que cuando las barbas de tu vecino, etcétera, etcétera, hasta que no nos creamos eso de verdad, vamos a seguir con un índice exponencial de crecimiento que aún así lo va a ser, pero que sea lo más plano posible. Eso es lo único que tenemos que intentar transmitir. Por favor, no os toquéis, separaos. ¿Podemos ir a un bar, como comentábamos que lo antes? comentábamos, ir a un Claro bar. que puedes ir a un bar. Si vas a poder mantener una distancia de 2 metros entre tú y tu vecino de al lado, y entre tú y la persona que te está atendiendo al otro lado del mostrador, claro, pero eso no es ir a un Pero bar. quedando casi un mes como queda para la Semana Santa, decirlo ahora... Pues nos vamos haciendo la idea. Sí, Yo de todas formas tengo un rayito de esperanza y es que hoy que ha hecho calor y mañana que va a hacer calor,
El viernes ya menos. Me gusta. Pero el lunes viene frío, dicen. Sí, yo- Bueno, vamos a ver si entre hoy y mañana paramos el... A ver, hoy hay 600 casos más que ayer en España. 600 más. Eso es una progresión impresionante. Solo 50 muertos. En Italia llevan 800. Lo que decía mi compañera, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. 600 casos más que ayer es una tasa muy importante. Entonces, eso hay que pararlo. Yo tengo la secreta esperanza, rayito de esperanza, de que entre hoy y mañana esa progresión caiga a plomo. Y a ver si nos recuperamos un poco. Pero, repito, nos acabaremos infectando, pero hay que estirarlo en el tiempo. Pero la comunidad Eso nos sanitaria... permitiría pues, recuperar un poco la actividad normal, económica y todo Si eso. les consultan a ustedes, a la comunidad sanitaria, que supongo que les habrán consultado, lo tienen muy claro, ¿cuál es la respuesta? ¿Semana Santa sí o no? Pues yo tengo que decir que no. No. No, de Nosotros ninguna tenemos en manera. Aranda, hoy justo hemos tenido una reunión con el ayuntamiento, hemos hecho un grupo de trabajo entre ayuntamiento, policía, en fin, diversos tal y sanitarios, para ver un poco cómo vemos la situación. Y analizábamos esto y, claro, es mejor prevenir. Hay que suprimir el mercadillo, hay que suprimir gimnasios, hay que suprimir una serie de concentraciones de personas en un mismo sitio. Y todo aquel que tenga síntomas lo que tiene que hacer no es meterse en su casa, sino meterse en su habitación, dentro de su casa. Apuntarse a Netflix y ver muchas series y no salir de allí hasta que se le pase. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo más eficaz. Medidas concretas también para las personas mayores, ellos son los más vulnerables. Por ahora se centran esas medidas aquí en Castilla y León, en las residencias, en los centros de día, que siguen abiertos, y en los viajes del inserso, que eso sí, se han suspendido al menos durante un mes. El riesgo para ellos es evidente, pero yo también quiero preguntar qué medidas tienen que tomar a título particular, porque nosotros esta mañana, los compañeros iban a un centro de mayores y algunos se lo toma con relajación, porque claro, dice, bueno, ya lo que hemos pasado, bueno, pero si total, ¿no? Son un vector, esa palabra que utilizas, ¿no? Un vector de contaminación también. Sin duda, sin duda. A mí me preocupan mucho los centros de mayores. Hay muchas residencias de ancianos, están llenas y hay personal muy frágil. Entonces, se debe, en mi opinión, restringir las visitas a lo imprescindible, que vayan solamente los familiares de aquellos residentes que si no viene el familiar se desorientan mucho y lo pasan mal porque son gente muy mayor, un poco a veces con patología psiquiátrica y demás. Restringir las visitas a esos que lo necesitan. Los que vayan allí, que se laven las manos al entrar y al salir, y eliminar el resto de visitas. Como entra el virus en una residencia de mayores, puede haber problemas muy serios. Hay que proteger a nuestros mayores, sobre todo a los que viven en residencias. Y a los que están fuera, porque También, si estamos cerrando pero los los que están en las colegios, la residencias gran más. mayoría van a ser los que van a cuidar a sus nietos. Esa era una imagen hoy en Entonces, Madrid. no debe ser así. Esa era una imagen hoy pero en es así, Madrid. como está ahora mismo la sociedad, más o menos, los padres trabajamos, normalmente la pareja, normalmente los dos. Normalmente la conciliación es bastante complicado en estos momentos. Si tú, el niño, no va al colegio, porque has tomado unas medidas que hay que respetar y que todo el mundo lo dice, la persona mayor o el abuelo, por ejemplo, en mi caso, que gracias a Dios tengo a mis padres muy cerca y podrían ocuparse de mi hija, pero es que ellos son los más propensos. Bueno, todavía no son a lo mejor tan mayores, son 70 y tantos años, pero bueno, ya son unas edades un poco complicadas. Esas personas son los que más se pueden contagiar. Entonces, Conociendo nuestra sociedad actual, claro, eso es la pregunta. Lo Claro, lógico, sí, pues sí, un sí. padre tiene que saber que si no puede llevar al niño al colegio, pues se tiene que buscar la vida. Sí. Ya, pero la sociedad actual, lo que ver, lo más comentabas, fácil está es organizada de tirar de tal los forma abuelos que tiras de porque lo los hacemos abuelos. habitualmente, no es en una ocasión excepcional como está sucediendo ahora. No, habitualmente los que vamos a los colegios no estamos acostumbrados a ver a los abuelos que van a llevarles, Sí, sí, se sí, sí, recogen, sí, sí, se quedan por las tardes. Correcto. Entonces, El vector es el niño y la diana es el abuelo. por eso. Yo creo que en vez de cerrar colegios lo que deberían hacer es tener las clases más en el patio, más dentro de la medida posible. Pero los niños parece ser que no padecen la enfermedad o la padecen muy Parecen en poco. menor medida.
Vamos a ver, tienen más posibilidades de ser asintomáticos. Y por lo tanto, pero vamos también a ver una ventaja importante. Es tanto más posible que un vector se convierta en un hipervector si tiene síntomas y los niños no tienen síntomas, con lo cual es un vector porque es asintomático, pero es menos contagioso, por decirlo de alguna manera, que una persona mayor, que tiene más posibilidades de tener síntomas. Vamos a dejarnos en paz zarandajas de índices numéricos, porque si te toca, te conviertes en el 100% de la estadística. Pero sí que es verdad que debería de haber medidas intermedias, como por ejemplo lo de la concienciación. A mí en mi casa, si me dicen que conciliar, pues bueno, mis hijos ya son muy mayores, yo soy también muy mayor, pero cuando yo era más joven y tenía hijos que había que cuidarles, la persona que los cuidaba no eran mis padres, nunca lo han sido y viven aquí. Yo tenía contratada a una persona que era la que hacía mis partes, pero eso no siempre se puede. Claro. Pero sí que se puede hacer en sustitución al cierre de los colegios. Pues a lo mejor esa es una medida que tenían que tomar. Una medida de trabajo social. O las propias administraciones, reorganizar eso de alguna manera, ayudarnos a reorganizar a los padres. No guarderías de 800 niños, pero sí grupos pequeños, como los que sacan a pasear, perdonadme la expresión, a los perros, de 3 o 4 horas a lo largo de la mañana, pagados. Sí, es una lucha, lo de la conciliación es una lucha. Ahí está, y no sería por un método extraordinario. Yo creo que todos buscaríamos un poco medidas de conciliación que muchas veces... Estamos, parece que aprendiendo nuevas estrategias. Bueno, pues, ¿En China qué han hecho? En China lo que han hecho es que no tienen una sociedad patriarcal como la nuestra. Desde la época de Mulan yo creo que los ancestros y los abuelos ya no viven en esto. Digo esto porque las medidas que han tomado han sido medidas absolutamente sociales. Es que metían a los niños en casa porque nadie salía de su domicilio, nadie, ni el abuelo, ni el niño, ni el padre. Y es que no salen, es que nadie se les dice no salgáis de casa y no salen. No es esto lo que hay. Esa es la clave de la cuestión. Claro. Obedecer lo que dicen las autoridades sanitarias. No somos comparables. Porque si no, te puedes perjudicar tú, muy bien, haz lo que quieras, pero es que perjudicas a los demás. En efecto. Y esto es una prueba del algodón de hasta qué punto somos solidarios, hasta qué punto tenemos conciencia de comunidad, porque cuando el virus se transmite de forma nosocomial, entonces se acabó el criterio epidemiológico en la comunidad, entre unos y otros. Es decir, cuando ya no hay un foco, sino que es una transmisión horizontal absoluta, entonces ya se acabó, ya no hay criterio epidemiológico. Ahora hay dos criterios: el epidemiológico, si vienes de Italia, de China o de Vitoria o tal, y además tienes síntomas. Si la enfermedad pasa a ser nosocomial, el criterio epidemiológico ya no existe, ya es solamente el clínico. Si tienes tos, fiebre, disnea, puedes tener coronavirus. Ya ni siquiera te harán la PCR, la prueba para detectar el virus, porque ya se ha extendido. ¿Me explico? Ya, sí. Pero somos latinos, no somos de obedecer. Ya, pues más vale que... Ni a los sanitarios, ni... Yo pongo un ejemplo. Mi hermano es profesor en Madrid. Hoy es el primer día que no han tenido clase en Madrid. No han ido a clase, no han ido al colegio. Por la mañana los niños se han tenido un poquito activos, con alguna clase, con alguna historia. Por la tarde, que hacía muy bueno, estaban todos los niños en el parque. Claro. Entonces, no pueden estar en el colegio, pero sí en el parque. Pregunto, que yo tampoco, me imagino que no. A lo mejor tenemos que aprender a entretener a los niños en casa. En casa, puede ser. O sea, la idea es no salgas. O sea, la idea que están... Tengo un montón de compañeros que trabajan en los Dolomitas, en toda la zona que más fuertemente se ha visto afectada en eso, y no salgáis. Si es que la idea es, dice, no salgáis. Dice, Raquel, diles a toda la gente que tienes alrededor que no salgan. Pero en Italia siguen saliendo, porque Valencia está lleno de italianos. Bueno, pues por eso ha pasado. Han salido ahora. Por eso. Bueno, no vamos a decir exactamente, pero en fin. Y no obedecemos. Nos vamos a ir unos minutos al descanso, volvemos y les desvelamos algunas de otras dudas. Por ejemplo, ¿qué hacer si a usted le gusta ir al gimnasio? Nos lo van a decir. Ya estamos de vuelta, pasan los minutos y el coronavirus continúa su expansión. Olivia Guillén, buenas noches. Una página nos marca minuto a minuto cuál es su evolución.
Buenas noches. Pues para conocer el número de casos de coronavirus tenemos contadores universales que nos los ofrecen en tiempo real. Ahí lo ven, España está en la 5ª posición en número de infectados, por detrás de China, Italia, Irán y Corea. En esta parte nos ofrecen el número total de infectados en el mundo y el detalle en cada uno de los países. En esta otra parte podemos ver el número de muertos y de personas recuperadas por el coronavirus. Como ven, el mayor foco sigue concentrándose en Asia, muy seguido de Europa y más de lejos por Estados Unidos. El hemisferio norte pueden ver que está claramente más afectado por el coronavirus que el hemisferio sur. Sorprende sobre todo en el caso de Australia por su cercanía con esta parte de Asia. Ahora mismo es verano en la zona sur, esto podría ser una de las causas, el calor, por el que se esté extendiendo más lentamente en esta zona. Otro de los datos que nos ofrece esta página web es el número de países que han sido ya infectados con el coronavirus y también podemos ver cómo ha evolucionado en China, que empezó antes y su evolución fue muy rápida y parece que ya está poco a poco estancándose, y sin embargo en el resto de los países ha empezado más tarde, pero está ahora mismo en crecimiento. Son datos que nos confirman lo que la Organización Mundial de la Salud ya ha dicho hace 2 horas. Pandemia. Y para evitar el contagio hay que tomar medidas preventivas. Se lo estamos contando, como desterrar de nuestros hábitos sociales el contacto físico. Van a ver cómo se saludaban esta mañana. Bueno, no estamos viendo esa imagen que quería ponerles yo, sino que vamos a abordar otro tema. Esta es la que quería mostrarles, cómo los reyes se saludaban con el presidente de Francia y con su mujer, con el matrimonio Macron. Lo máximo que se han tocado ha sido el brazo. Unas normas que ya no es protocolo, sino que es cuestión de comportamiento social mínimo. Se acabaron los abrazos, se acabaron los besos. Ese es el ejemplo que nos han dado. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Porque ¿cómo se contagia? Pero la mujer de Macron se ha tocado la cara y no debería haberse tocado la cara. Qué bueno. Ya lo ha hecho mal. Ya lo ha hecho mal. Ya lo ha hecho mal. Y los infectados no son 110.000, probablemente pasen del 1.000.000. Lo que pasa es que están sin diagnosticar. Claro. Y a partir de ahora probablemente se diagnosticará cada vez menos, porque se extenderá y ya no te compensa hacer la prueba, que es cara. Y no te va a compensar, no es ya cuestión de dinero, no te va a compensar. Ya. Y luego hay un dato muy importante que me gustaría que resaltáramos, que es, ha habido 138 altas en España, altas, es decir, gente que se ha curado. ¿Por qué es importante? 1, porque la enfermedad se cura. 2, porque los que se curan generan anticuerpos y con esos anticuerpos puedes ayudar a los que lo están pasando peor. La sangre ha producido unas defensas. Y 3, porque es una puerta abierta a la esperanza, o sea que llevamos apenas 1 mes y medio, 2 meses con esto y ya hay gente que se ha curado. Y luego el aplanamiento de la curva de China es muy importante desde mi punto de vista. Es importante. Ellos lo han contenido o lo están conteniendo, pero la sociedad china no es nuestra sociedad, ni lo va a ser, nunca, por muchas medidas de contención. Y el gesto de tocarse el pelo, pues bueno, es un gesto como muy normal y es difícil el cambiar los hábitos del todo. Y es difícil el sacar al niño del colegio, el sacar al estudiante de la universidad y evitar que se vaya al bar de enfrente a tomarse unos chatos con los compañeros. ¿Y en cuanto a las actividades deportivas? Eso es he visto además las imágenes que habéis puesto, que ahora van a entrar esas imágenes para que lo veamos. Que yo voy directamente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que... Ahí están las imágenes. Ese es ¿Puedo hacer publi? No sé si le interesará al gimnasio. Pues la verdad es que tanto las instalaciones como el personal que tienen en su puesto de trabajo esto no es lo mismo, son gente espléndida, muy profesionales y de a gusto. Sin embargo, estamos hablando de evitar el contacto físico, ¿verdad? Estamos hablando de intentar no compartir camisetas, toallas, esterillas. Es cierto que en las clases, en las actividades dirigidas de sala, las manos ahí, coger las manos, lógicamente muchos de nosotros luego después limpiamos nuestro sudor.
pero no siempre, mientras estás haciendo, por ejemplo, una clase de spinning, una clase de body pump y estás en pleno sudor, pues limpias al final de esto y lo limpias de una manera exhaustiva y se desinfecta después de cada una de las clases, pero no debemos de olvidar de que el virus es capaz de permanecer, ha salido el trabajo publicado hace escasas 12 horas en el JAMA, de hasta 4 horas en el acero inoxidable. 4 horas, son muchas, 4 horas. Y hasta 3 horas y media en materiales inertes del estilo del metacrilato que tenemos aquí. De ahí el interés tremendo que tenemos por transmitir a la población de lávate las manos. No porque esto sea diferente de una gripe, sino porque no solamente nos lo vamos a transmitir con las gotitas de saliva, que es un bicho grande, perdonadme la vulgaridad, que a 2 metros ya se ha caído al suelo, o se ha caído en donde está salpicando. De ahí la importancia que tiene la mascarilla para el que está infectado, pero que si no es correcta no te va a proteger a ti de nada, porque tú tocas esto, te lo llevas a la boca y ya te has infectado. De ahí la importancia del fómite, del vector. Eso. Otra pregunta, porque es que no quiero que se me escape. Lo oía esta mañana yo en la redacción, que hay mucha madre de niño pequeño. Los juegos, las salas estas de bolas de los niños. Las piscinas de bolas, ¿qué las es eso? Piscinas de bolas, ¿qué? Que no lleven los niños a las piscinas de bolas, ya lo saben, nada. Pero no solamente por coronavirus, es decir, por todos los bichos. Eso es una piscina bueno, es un saco de bichos. Tú lo has dicho. Y además suelen ser en sitios cerrados, donde hay poca ventilación, un montón de niños juntos con un montón de bolas de esas. Y con unas velas de mocos así puestas de color verde. Volvemos a lo de antes. Es que ha cambiado. Es que ahora un cumpleaños o se celebra allí o no se celebra en ningún sitio. Aire libre. Bueno, perdona, yo tengo 5 hijos y jamás han ido a un cumpleaños donde haya un chisme estos de bolas, porque es completamente antihigiénico. Pues yo estuve el domingo en un cumpleaños de la niña y estaba lleno. Pues ese es el problema, pues ya sabes. Pues para eso estamos aquí, para que ustedes cojan las recomendaciones que les están dando los expertos. Bolas, niños, coronavirus, no. Nada. Pasamos con los columpios igual. Los columpios estamos en el tobogán. Pues lógicamente el bebé se agarra de los lados. Es lógico. Y cuando no te vas de narices, pues te vas de otra de las maneras. El niño, después de haber estado montado en el tobogán o en el columpio, lo normal es que se lleve la mano a la boca, los ojos, pues, se toquetee, pues como nos toqueteamos prácticamente todos. Y los juegos de actividades en las residencias de ancianos, de actividades de ocio y tiempo libre, para manipular, estamos utilizando. Sí que es verdad que se desinfectan, pero no todo es desinfectable. Seguimos avanzando, nos queda muy poco tiempo. Mascarillas de papel higiénico, que dicen ustedes por qué se está agotando el papel higiénico en todos los supermercados. Pues porque la gente está haciéndose mascarillas de papel higiénico. Vodka para lavarse las manos. Beber agua oxigenada. Bueno, pues todo esto que puede parecer una locura, se están riendo aquí los dos médicos, son algunas de las recomendaciones que corren como la pólvora por la red, por internet, pero cuidado porque esas fake news hacen mucho daño. Ni con limones, ni con ajos, ni con otros remedios caseros. Se hablaba de que una forma de curar la infección es hacer gárgaras con betadine. Esto evidentemente es un bulo. Es un bulo como los muchos que circulan por las redes. En tiempos del coronavirus se ven colas en los supermercados, pero no tan vastas como las que quieren mostrar. Este vídeo en realidad corresponde a Alemania y al año 2011, en un día de ofertas electrónicas. Internet ahora está poblado de muchísimos bulos. Twitter es una fuente de información que a veces sí es fiable, pero a veces no tanto. Y lo que sí que hemos visto en esta experiencia, estos 3 últimos meses, es que la información fluye muy rápida. Tan rápido que en Castilla y León se quieren suspender las clases antes de tiempo y en Madrid alguno quiere recuperarlas los sábados. Pero este comunicado es totalmente falso. Por ello es importante comprobar si la fuente es o no oficial. Fuentes oficiales, lo primero, e intentar oír de cierta gente que, bueno, solo enfarraga la información que la que tenemos. Tampoco hay ningún ladrón que entre en casa con la excusa de que va a desinfectar. Los médicos además no hacen chequeos en los domicilios. Esta alarma innecesaria es la que debe desaparecer. El miedo es un factor muy importante en la población y hay que intentar eliminarlo de raíz para que vean que esto, bueno, pues seguirá, proseguirá, pero se puede controlar en un futuro. Y puestos a convivir con ello, mejor que sea sin falsedades.
Cada vez sabemos más de este virus, este coronavirus, que cada cierto tiempo pone al mundo boca abajo y nos hace entrar en barrena. Se ha informado sobre este virus perfectamente, sobre sus características, nuestro compañero Nieto. Es verdad, Natividad, iba a cenar, pero es que estoy indignado. Y es que la gente no toma las precauciones básicas. Vamos a ver. Si tú coges el coronavirus, tienes que hacerlo con cuidado, procurando no tocar las glucoproteínas, que es lo que se te adhiere a la membrana plasmática de las células. Pero si es que es algo elemental. Ay, y esta Lita puede aguantar un día más en el frigorífico perfectamente. Genial, como todos los días, Nieto. Nos vamos. Muchísimas gracias. Espero que ustedes hayan aprendido mucho y a ustedes, vosotros. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Ya lo creo. Gracias Gracias a a vosotros. vosotros. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Has ejercido perfectamente de periodista, ¿eh? La próxima vez te dejo opinar un poco más. Vale, perfecto. Y a ustedes gracias. Y por favor, atiendan las recomendaciones que les hacen. Es por su bien y por el de todos. Solidaridad. Adiós, nos vamos hasta mañana.